¿Existe Dios? Pregunta que cada cierto tiempo titula algún debate organizado por una universidad del país o del extranjero, en donde por lo general se enfrentan una parte teísta, es decir, aquellos que afirman la existencia de Dios, y otra parte atea, es decir, aquellos que niegan la existencia de Dios. En este video y en los siguientes vamos a tratar acerca de cómo argumentar para demostrar que Dios realmente existe. En este video lo que deseo es presentar dos consideraciones a tomar en cuenta y que nos van a ser útiles para poder presenciar o participar, si fuera el caso, en un debate sobre la existencia de Dios. La primera consideración es ver quién tiene realmente autoridad para hablar sobre este tema, que si Dios existe o no existe. La segunda consideración es ver cuál sería el ideal del polemista teísta o creyente. Vamos entonces a la primera consideración. ¿Quién tiene realmente autoridad para hablar acerca de la existencia de Dios? Por lo general, en el bando de los ateos se ubican personas de ciencia, como por ejemplo, se presenta un físico, un biólogo evolutivo, se presenta un sociólogo, se presenta un psicólogo, se presenta un antropólogo, y todos ellos comienzan a argumentar para demostrar que realmente Dios no existe. Y lo hacen a partir de los descubrimientos que ellos han hecho a través de sus respectivas ciencias. Veamos pues si realmente tienen ellos autoridad para hablar sobre este tema, de si Dios existe o no existe. Comencemos por el físico. La física es la ciencia que se ocupa del estudio de la materia y sus leyes. Dios, por definición, es un ser inmaterial. Por lo tanto, la física no tiene ninguna autoridad para hablar acerca de la existencia de un ser inmaterial. Lo que estudia la física es el ser material, estudia la materia y sus leyes. Dentro de sus estudios también entra el tema de la energía, es cierto. Por lo tanto, hay que decir que la física no tiene autoridad para hablar acerca de la existencia o no existencia de Dios. La biología evolutiva. El biólogo evolutivo se ocupa del estudio de la vida natural, de cómo la vida desde que apareció sobre la Tierra ha ido complejizándose y diversificándose. ¿Podrá este hombre de ciencia hablar acerca de la evolución de las especies y de cómo la especie humana presenta ciertos rasgos que la caracterizan y a la vez distinguen de los demás seres vivos? Pero como digo, el biólogo evolutivo se encarga del estudio de la vida natural, sobre todo la vida natural en evolución. Su campo de estudio pues no es Dios, sino la vida natural. Por lo tanto, el biólogo evolutivo no tiene nada que decir sobre la existencia de Dios, que en principio no pertenece a la naturaleza, en lo que nosotros consideramos la realidad creada, la realidad material. Entonces, aquí tenemos también que decir que el biólogo evolutivo no tiene autoridad para hablar acerca de la existencia de Dios. La sociología es una ciencia que se ocupa del estudio
de la estructura y funcionamiento de la sociedad. Su método es la observación de los hechos sociales. El sociólogo, por ejemplo, constata que en toda sociedad humana existen personas que tienen creencias religiosas. Pero de allí no puede pasar el sociólogo a afirmar o negar la existencia real de ese Dios a quien las personas que creen adoran y siguen sus mandamientos. Pues el sociólogo solamente se ocupa de observar aquello que está presente a sus ojos, en este caso el hecho religioso. El sociólogo, por eso le decía, afirma que en toda sociedad existen personas que creen en Dios y que rigen sus vidas según Él. Pero no puede el sociólogo decir si esta creencia religiosa tiene un fundamento real. Es decir, si Dios realmente existe o no existe. Por eso el sociólogo tampoco tiene autoridad para hablar acerca de la existencia de Dios, ya que Dios en cuanto tal no forma parte de su campo de estudio. La psicología es la ciencia que se ocupa del estudio de la mente humana y de la conducta humana. Por lo tanto, podrá tal vez en sus investigaciones descubrir que las personas generalmente influencian su conducta por la religión, es decir, que la creencia en un Dios realmente existente influye en la conducta de las personas. Digo, realmente existente para esas personas que creen. Pero de allí a afirmar o negar la existencia real de ese Dios en quien las personas creyentes creen, pues estarían ellos saliéndose de su campo de estudio. El psicólogo, por lo tanto, no puede decir si la fe en Dios que influye en la conducta de las personas nos lleva a decir que ese Dios realmente existe, o, por otro lado, poder decir que ese Dios es un invento de la persona, es una proyección del inconsciente humano. Entonces la psicología tampoco tiene autoridad para hablar sobre Dios, ya que su campo de estudio no es Dios, sino es el psiquismo humano, la conducta humana. La antropología, por su lado, es una ciencia que se ocupa del estudio del hombre. Es un estudio del hombre de lo más amplio, como por ejemplo estudiar las razas, las características que tienen estas razas, estudiar al hombre como creador de cultura, estudiar al hombre con su innegable conducta religiosa, pero, repito, la antropología se encarga del estudio del hombre, no de Dios. Por lo tanto, la antropología tampoco tiene autoridad para hablar acerca de si Dios existe o no existe. Entonces, pues, estamos dándonos cuenta de que ninguno de estos científicos tienen autoridad para hablar acerca de la existencia o no existencia de Dios, ya que este tema queda fuera del campo de estudio de sus respectivas disciplinas, de sus respectivas ciencias. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda acudir a la filosofía. La filosofía, como le dije en una publicación anterior, tiene una rama que se ocupa de esto. Esa rama se llama teoicea o justificación de Dios y también recibe el nombre de teología natural, queriendo decir con esto que se va a ocupar acerca de Dios, pero desde la razón, es decir, haciendo una serie de raciocinios, va a poder llegar a la conclusión de que Dios existe y de qué atributos debe tener
este Dios que ya ha demostrado que existe. La filosofía, pues, sí es el camino para llegar a esta respuesta de si Dios existe o no existe. Por lo tanto, el filósofo es el profesional que sí tiene autoridad para hablar acerca de la existencia de Dios. ¿Y qué del teólogo? El teólogo es el hombre que se ocupa, el hombre de ciencia también, porque la teología es una ciencia. El teólogo se ocupa del estudio de la revelación divina. Es decir, el teólogo ya da por sentado la existencia de Dios y lo que hace es estudiar cómo ese Dios se ha revelado y cuál es el contenido de esa revelación. Por lo tanto, no necesariamente el teólogo es persona autorizada para decir si Dios existe o no existe, porque ya él mismo está dando por supuesto de que Dios existe y se ocupa más bien acerca de la revelación de este Dios que, repito, ya existe. Entonces podemos ver también aquí cómo al teólogo no le podemos exigir que demuestre la existencia de Dios. De todas maneras hay que decir algo que es importante. Quien estudia teología católica lleva dentro de los cursos de filosofía. De hecho, aquí en Lima, Perú, se estudian 6 años para ser teólogo y los 3 primeros años los alumnos se dedican al estudio de la filosofía. Los 3 años siguientes y últimos se encargan del estudio de la teología. Por lo tanto, el teólogo católico posee conocimientos filosóficos y por lo tanto, desde la filosofía, no desde la teología, sino de la filosofía, ellos sí pueden también ocuparse acerca de dar respuesta a la pregunta: ¿existe Dios? Sin embargo, vamos a pasar ahora a la segunda consideración a tomar en cuenta, les decía, para presenciar o participar en este tipo de debates, en este tipo de polémicas acerca de la existencia de Dios. La segunda consideración, les decía, es ver cuál es el ideal del polemista teísta o creyente. Y de acuerdo a lo que hemos venido diciendo, el ideal es que sea, en primer lugar, filósofo. En segundo lugar, que sea, de preferencia, un especialista en la teodicea o teología natural. Si es profesor, mejor, porque estará dedicado no solamente al estudio, sino al repaso de todo aquello que ya se ha dicho acerca de la existencia de Dios. Si además se ocupa de la enseñanza de la filosofía de la ciencia, pues mucho mejor, porque tendrá más elementos a tomar en cuenta a la hora de hablar acerca de la existencia de Dios. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, la ciencia no se ocupa del estudio de Dios, pero sus investigaciones, sus descubrimientos, nos ayudan para desde allí razonar y darnos cuenta de que la ciencia llega a un límite en donde el raciocinio, el razonamiento, la razón puede deducir o inferir que realmente Dios existe. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Como se dan cuenta, este tema sobre la existencia de Dios es un tema que tiene muchos elementos a tomar en cuenta para poder armar un argumento que realmente sea persuasivo, porque presenta la verdad en toda su exigencia lógica. Pues bien, si este video te ha ayudado a entender un poquito más acerca de estos debates entre ateos y teístas, pues te pido que
que lo compartas con tus amigos. Estoy seguro que a ellos también les va a interesar. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.